Hola, soy Raúl Jeremías Soriano Gómez. Te invito a escuchar esta explicación. Génesis capítulo 4, diciembre del 2016. El hombre se unió con su esposa Eva. Ella quedó embarazada y dio a luz a su hijo Caín. Y dijo: ya tengo un hijo varón, el Señor me lo ha dado. Después dio a luz a Abel, hermano de Caín. Abel se dedicó a criar ovejas y Caín se dedicó a cultivar la tierra. Pasó el tiempo y un día Caín llevó al Señor su ofrenda del producto de su cosecha. También Abel llevó al Señor las primeras y mejores crías de sus ovejas. El Señor miró con agrado a Abel y a su ofrenda, pero no miró así a Caín ni a su ofrenda, por lo que Caín se enojó muchísimo y puso muy mala cara. Entonces el Señor le dijo: ¿por qué te enojas y pones mala cara? Si hicieras lo bueno, podrías levantar la cara, pero como no lo haces, el pecado está esperando el momento de dominarte. Sin embargo, tú puedes dominarlo a él. Un día Caín invitó a su hermano Abel a dar un paseo, y cuando los dos estaban ya en el campo, Caín atacó a su hermano Abel y lo mató. Entonces el Señor le preguntó a Caín: ¿dónde está tu hermano Abel? Y Caín contestó: no lo sé. ¿Acaso es mi obligación cuidar de él? El Señor le dijo: ¿por qué has hecho esto? La sangre de tu hermano que has derramado en la tierra me pide a gritos que yo haga justicia. Por eso quedarás maldito y expulsado de la tierra, que se ha bebido la sangre de tu hermano, a quien tú mataste. Aunque trabajes la tierra, no volverá a darte sus frutos. Andarás vagando por el mundo sin poder descansar jamás. Entonces Caín respondió al Señor: yo no puedo soportar un castigo tan grande. Hoy me has echado fuera de esta tierra y tendré que vagar por el mundo lejos de tu presencia, sin poder descansar jamás, y así cualquiera que me encuentre me matará. Pero el Señor le contestó: pues si alguien te mata, será castigado 7 veces. Entonces el Señor le puso una señal a Caín para que el que lo encontrara no lo matara. Caín se fue del lugar donde había estado hablando con el Señor y se quedó a vivir en la región de Nod, que está al oriente del Edén. Caín se unió a su mujer y ella quedó embarazada y dio a luz a Enoc. Luego Caín fundó una ciudad a la que le puso por nombre Enoc, como a su hijo. Enoc fue el padre de Irad, Irad fue el padre de Mehujael, y Mehujael fue el padre de Metusael, y Metusael fue el padre de Lamec. Lamec tuvo 2 esposas, una de ellas se llamaba Ada y la otra se llamaba Sila. Ada dio a luz a Jabal, de quien descienden los que viven en tiendas de campaña y crían ganado. Jabal tuvo un hermano llamado Jubal, de quien descienden todos los que tocan el arpa y la flauta. Por su parte, Sila dio a luz a Tubal Caín, que fue herrero y hacía objetos de bronce y de hierro. Tubal Caín tuvo una hermana que se llamaba Naama. Un día, Lamec les dijo a sus esposas Ada y Sila: escuchen bien lo que les digo. He matado a un hombre por herirme, a un muchacho por golpearme. Si Caín lo vengarán 7 veces, a mí tendrán que vengarme 77 veces. El tercer hijo de Adán y Eva, Adán, volvió a unirse con su esposa, y ella tuvo un hijo al que le llamó Set, pues dijo: Dios me ha dado otro hijo en lugar de Abel, al que Caín mató. También Set tuvo un hijo al que llamó Enos. Desde entonces se comenzó a invocar el nombre del Señor. Esta es palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Este capítulo número 4 del Génesis nos está refiriendo el nacimiento de Caín y de Abel, y también nos refiere la situación en la que Caín y Abel tienen con respecto a la presencia de nuestro Padre Dios, en donde vemos que Caín mata a Abel por enojo, una circunstancia
circunstancia muy natural de un ser humano que tiene enojo, envidia, coraje y llega a asesinarlo. Vemos entonces cómo se nos diagnostica, se nos explica la primera vez que hay un asesinato en la tierra, supuestamente. ¿Y por qué digo supuestamente? Porque si nosotros lo vemos literalmente y si nosotros lo vemos como unas personas, caeríamos entonces en ese desarrollo de ver que es un asesinato al hermano en la misma familia. Si se dan cuenta ustedes, en este capítulo no se nos está mencionando cómo es que Dios ha creado a toda la demás gente, y ya aparece por ahí toda la gente. La esposa de Caín ya aparece por ahí, y después el descendiente, Lamec, que tenía dos esposas, Ada y Sila, menciona a sus mujeres que ha matado a uno por herirlo y ha golpeado a un muchacho, y nos refiere que si a Caín lo vengarán 7 veces, a él lo tendrán que vengar 70 veces 7, haciendo una simple y llana cuenta, una simple y llana matemática situación. Y no sabemos de dónde salieron esos hombres que lo hirieron o que lo agredieron a Lamec. Entonces diríamos, bueno, pues no que todos vienen de Adán y Eva, no que todos vienen de la descendencia de Set, y ya vemos aquí que pues ya había hijos y hijos y hijos de Caín, y que Caín primero se reprodujo, y hasta después nos mencionan que Adán y Eva tuvieron a su tercer hijo Set, y que creció y que también tuvo descendencia, y que la descendencia más importante de Caín fue Enoc. Eso es muy importante saberlo. Y que la descendencia más importante de Set fue Enos. Se parecen las palabras, ¿verdad? Los nombres. Enoc y Enos. Bueno. Se dan cuenta entonces cómo aquí nos falta mucha información como para poder entender que este capítulo se nos está proporcionando de una forma histórica. No podríamos entenderla de esa manera porque no sabemos de dónde salió toda la gente, ya que nada más nos está hablando de Abel y Caín, y que son los primeros hijos de Adán y Eva, y de repente ya hay un montón de gente. Primero la esposa de Caín, de donde la sacaron. No nos menciona que la hayan sacado de una costilla de Caín, como le hizo Dios con a Eva al sacarla de la costilla de Adán, supuestamente, ¿verdad? Y que después hay un montón de gente por todos lados que van a querer matar a Caín por haber hecho lo que hizo, y que Dios le pone un castigo. Pero todo esto tiene una información que se ha manejado durante mucho tiempo, y que mucha gente cuando lo lee pues lo interpreta a su manera, o muchas veces no lo entiende. Y la Iglesia nos proporciona un adoctrinamiento, una enseñanza superficial en la que pues nos menciona el comportamiento de cada una de las personas. Sí, es muy importante entender el comportamiento de cada una de las personas. Caín, que tiene maldad, que tiene un mal carácter, que es agresivo, que cultiva la tierra. Abel, que es una buena persona, que es bondadosa y que cría animales, sí, y que se dedica a la crianza. Yo me pregunto, aquí no nos menciona a qué se dedicaba Adán y Eva, que eran unos verdaderos baquetones, holgazanes o qué. Estaban muy orgullosos de haber tenido sus 2 primeros hijos, 2 nada más, ¿verdad? Y al final de cuentas tienen al tercero Set, pero ya no nos habla que tengan un 4.º hijo, Adán y Eva. Entonces, ¿cómo dicen que Eva es la madre de todas las personas, la madre de la humanidad? Siendo que ya nada más aquí nos menciona esos 3 hijos. Y dice, no, pues tuvo la descendencia, pero si volvemos a replicar nos damos cuenta que de dónde salieron los demás. Toda esta doctrina pues se maneja en la Iglesia de información para podernos ir equiparando a nosotros información que muchas veces nosotros pues la aceptamos al corriente, así como va, como viene, pero nunca nos hacemos una pregunta, nunca titubeamos, siempre solamente lo aceptamos de tal como es. Y ahora que estamos leyendo, ahora que estamos estudiando, pues nos estamos dando cuenta que la situación es diferente. Y después nos menciona aquí la importancia que son los descendientes de Caín, para que tengamos nosotros los nombres, las notas, que eso Moisés, siendo el escritor, el hagiógrafo del libro del Génesis, supuestamente, pues nos está proporcionando ciertos datos muy precisos, porque posteriormente dentro del Pentateuco, dentro de estos 5 libros de la Biblia,
se hablan de personajes, y cuando nosotros hablamos de Enos, pues estamos entonces entendiendo que es de la descendencia de Set, del tercer hijo de Adán y Eva, un buen hombre o una buena humanidad. Y si está hablando de Enoc, estamos hablando de una situación crítica, de una situación perversa, de una situación de maldad, porque son descendientes de Caín. Y también se nos está mencionando aquí cada uno de los oficios que van teniendo los personajes. Tenemos aquí los hijos de Sila, o que dio ahí un hijo, y era Tubal Caín, así junto, Tubal Caín, y que fue herrero, que hacía objetos de bronce y de hierro. Así nos menciona el versículo número 22. Pero también nos menciona que tuvo una hermana que se llamaba Nama, pero no nos menciona a qué se dedica. Ustedes dirán, bueno, es que anteriormente las mujeres pues nada más se dedicaban al hogar. Una situación muy crítica y muy difícil de entender, ¿verdad? Porque si la hermana todavía no se casaba y no tenía hijos, pues cómo se iba a dedicar al hogar, iba a ser la chacha de papá y mamá, bueno, ¿no? Entonces, y vemos aquí también cómo se nos está mencionando que Ada dio a luz a Jabal, a quien descienden los que viven en tiendas de campaña y crían ganado. O sea, uno de los hijos de Ada, una esposa de Lamec, se dedican a hacer tiendas de campaña y crían ganado. Criar ganado, pues son vacas, son toros y algunos otros animales mamarios, ¿verdad? Jabal tuvo un hermano, señor que se dedicaba a las tiendas de campaña al criar de ganado, tiene un hermano que se llama Jubal, se parece mucho al primer nombre, Jubal, ¿verdad? Los hermanos Jabal y Jubal, a quien descienden todos los que tocan el arpa y la flauta. Se dedican al arpa y la flauta, y yo me pregunto, bueno, y se dedicaban entonces a la música, era como ahora que se dedican a los grupos musicales, se dedican a la artisteada, se dedican al canto, a la opereta, ¿verdad? Por decirlo de esa manera. Aquí nos menciona que se dedican a la música, ¿sí? Que se dedican a tocar el arpa y la flauta. ¿A poco de eso iban a vivir? ¿Y a quién le iban a tocar? ¿A qué gente? Pues sí, ya no eran los primeros, se dan cuenta entonces. Como la iglesia nos ha adoctrinado de una manera muy pequeña, en la que nosotros muchas veces nacemos, crecemos, nos desarrollamos, nos casamos, nos reproducimos, envejecemos y nos morimos con una información muy poca, muy pequeña. Casi nada conocemos de las cosas del Señor, y así vivimos toda nuestra larga existencia. Y después se nos dice que tenemos que ponernos a trabajar en las cosas del Señor. Pues con esa herramienta pues casi no podemos trabajar, estaríamos totalmente pues sin armas para la guerra. Es como si ustedes les dijeran que un soldado pues primero tiene que tener una formación de soldado, unas indicaciones que es un soldado, después le darán su uniforme y le pondrán el rango, si se va haciendo las cosas correctamente, de soldado raso, y que pues va a traer su pistola quizá con 9 tiros, en un cargador con 9 balas, y así va avanzando, y después pasa a sargento segundo, va ascendiendo, y después pasa a sargento, y después a subteniente, y así hasta que vayan a llegar a ser general. Pero hagamos de cuenta que a nosotros esta información que nos da la Iglesia Católica o la Iglesia en su explicación doctrinal, pues nada más nos dice qué es lo que tenemos que hacer, y a lo mejor hasta nos dice, pues el uniforme es verde olivo, pero no nos da una pistola y no nos da balas, ni tampoco vamos ascendiendo, y toda nuestra vida, que puede ser muy corta o muy larga, entre comillas relativamente hablando, nos la pasamos con esa información, o con esta vestimenta de verde olivo, o con esa pistola de 9 tiros, y nunca nosotros estamos preparados para la guerra, y nunca ascendemos, nunca llegamos a ser general, porque nos quedamos dormidos en las cosas bélicas. Hablé de este ejemplo porque es una guerra, sí, una guerra en contra del pecado, y debemos de tener nosotros pues mucha información, mucha preparación, y no solamente de una manera doctrinal, sino de una manera teológica, y que muchas veces en la misma iglesia no se maneja de esa manera. Nuestra información es muy superficial de las cosas del Señor. Y estamos viendo entonces aquí en este capítulo 4 que la situación que se nos está informando carece de muchos datos, y no podríamos nada más tomarlo
así. Como les vuelvo a repetir, tenemos muchas dudas. ¿De dónde salió la mujer de Caín? ¿De dónde salieron todas las personas que vivían con esa mujer de Caín? Pues no nada más la sacó de un árbol y se la dio. Pues también tenía mamá y papá, abuelo y abuela y todos. Y después, pues nada más habían tenido 2 hijos, Adán y Eva, y habían matado a uno, Caín, y entonces había matado a Abel, y entonces nada más Caín vivía, y fue desterrado, y por ahí se encontró este descendiente, Lamec, que le dice a sus mujeres, Ada y Sila, que pues si él mató a un hombre por herirlo y otro lo golpeó, que entonces va a ser vengado 70 veces 7, porque sabía la historia de lo que le había Dios dicho a Caín por haber hecho lo que había hecho, de haber matado a su hermano y que la sangre de su hermano estaba pidiendo a gritos justicia. Entonces, pues es una de las grandes dudas que tenemos o preguntas que nos hacemos con respecto a la humanidad. Y entonces por eso decimos, muchos teólogos mencionan que el libro del Génesis es un libro pues con mucha información, pero no histórica, no nada más literal, sino que es simbólica. Y sí, exactamente, tiene mucho simbolismo y lo vamos a ir viendo pues poco a poco para que ustedes vayan teniendo esos datos importantes, porque en el transcurso de la lectura de la literatura de la Sagrada Escritura, de estos 73 libros que nosotros los católicos poseemos, pues nos da mucha información para poder interpretar después cada uno de los pasajes bíblicos. Es muy importante que nos vayamos aprendiendo los conceptos y las definiciones para que podamos nosotros entonces de esta manera ir entendiendo correctamente o teológicamente la palabra del Señor. Empezamos con el capítulo 4, entonces en el versículo 1 dice que el hombre se unió con su esposa Eva. En algunas Biblias dice se unió con su mujer, no dice esposa. Y a nosotros se nos maneja la palabra esposa, pues para que puedas entender de que es una familia, que es la base de la vida moral y espiritual ante Dios y también es la base de la sociedad. Se une a su mujer, el unirse es de que viven juntos, hay compatibilidad, hay comunicación, hay asistencia, hay trabajo mutuo. Dice que ella queda embarazada, por lo tanto pues ya tienen relaciones sexuales, que es algo muy normal en los seres humanos, somos seres sexuados. En ningún momento se ha mencionado que el pecado original haya sido la relación sexual, que el pecado original haya sido comerse una manzana. Es una vil mentira y siempre se manejó así, siempre lo ha manejado así la voz popular, la gente popularmente hablando, así dicen, pues hay que comer la manzana, es el pecado prohibido, pues no es pecado comer manzanas. Y el pecado original, pues no es el haber tenido relaciones sexuales, ¿verdad? Que dicen, no, tuve relaciones sexuales, hubo lujuria, hubo desenfreno. No, nosotros los seres humanos fuimos sexuados y la relación sexual es muy normal y común en el hombre y la mujer. Hombre y mujer, no hay otro, No se menciona otro aquí, hombre y mujer, y tampoco está mencionando que sean güeros, que sean morenos, que sean rubios, ¿sí? Que sean negros, que sean amarillos, que sean albinos. No nos está mencionando ningún color de piel. Y muchos de ustedes dicen, bueno, pues el color de piel de Adán y Eva posiblemente sea o habrá sido como el color de piel de los judíos. Así empezamos nosotros a equiparar información nefasta y falsa, porque pues no es así. No se nos menciona de ninguna manera el color de piel y tampoco se nos menciona que haya otro tipo de tendencia hasta este momento, hasta este capítulo número 4. Nada más conocemos a hombre y mujer y se unen. Queda embarazada la mujer y da a luz su hijo Caín. Yo tengo un hijo varón, dice, el Señor me lo ha dado. Lógico, la vida ¿quién la proporciona? Dios. Este es el mensaje teológico. Cumplen con su deber, hombre y mujer. El hombre y la mujer deben de procrear. El hombre y la mujer, la sexualidad, aparte de ser una satisfacción sexual corporal, la satisfacción total es los hijos. Son una bendición. Los hijos y la vida solamente la da Dios, no la da el hombre. Aunque el hombre en la actualidad, como les acabo de mencionar, estamos en diciembre del 2016, pues lucha ya por inventar o procrear, ¿sí?, vida artificial, y ha hecho lo posible, y ya sabemos que, bueno, cuando una mujer no puede tener hijos, buscan a otra mujer para que le pueda prestar su vientre, su matriz, para que se pueda desarrollar ese feto. Y hasta nos mencionan, ¿no?, que ya cuando hay una fecundación y ponen el óvulo y el espermatozoide juntos,
y ya ponen dentro de otra mujer que dicen, es que va a tener genética, va a tener comportamientos de la mamá que presta su vientre. Y otros científicos dicen, ya no hay revoltura, ya nada más es un crecimiento. Pero bueno, no me voy a meter en esa explicación porque la verdad yo no soy ni científico ni médico para darles esa explicación, pero a lo que sí les puedo reiterar es de que en la actualidad ya el hombre lucha por eso, ¿no? Por dar vida. Yo no sé si sea bueno o sea malo, pero pues acuérdense que somos imagen y semejanza de Dios y pues tenemos muchas capacidades porque tenemos los dones del Espíritu Santo que son los que nos procuran para poder llegar a todo ese término, a todos esos objetivos, a todas esas metas que estamos desarrollando y que al final de cuentas son bien y es algo bueno para el hombre. Después dio a luz a Abel, hermano de Caín, y Abel se dedicó a criar ovejas y Caín se dedicó a cultivar la tierra. Dos tipos de oficios muy importantes que vamos a remarcar aquí. Uno es criar ovejas, Abel, y otro es cultivar la tierra. La tierra era muy difícil de cultivar, a lo que el Señor le había dicho a Adán y a Eva, que pues iban a tener muchos problemas para poder y que la tierra no iba a producir. Esto nos da a entender que el hombre pues tiene dificultad en la tierra y las dificultades existen en la actualidad. Tuvo que el hombre inventar muchísimas cosas para poder arar, para poder producir en diferentes formatos lo que es toda la verdura, toda la fruta, todos los comestibles. Al igual que el ganado, se cría el ganado, se ordeñan las vacas, ahora ya tenemos leche industrializada, pero pues al final de cuentas viene de la leche de la vaca, que ya le quitan toda la grasa, le quitan todo hacen leche light, deslactosada, los quesos que salen también de la leche, el requesón y de otros animales. Estamos hablando no solamente del ganado vacuno, también podemos hablar del ganado porcino o de otras crías de animales que son las gallinas, el huevo, los guajolotes, etcétera. El hombre ha producido en la actualidad ya técnicas, ha inventado formas de cómo esto sea más sencillo, pero de que le ha costado al hombre trabajo, le ha costado trabajo. Y vemos aquí que los dos oficios importantes que se están manejando son esos, la tierra y la fauna comestible. Y vemos cómo entonces son dos oficios muy importantes para la subsistencia del ser humano. Y los dos personajes que nos mencionan aquí, pues en realidad está reflejando la inmensidad de gente que se dedicaba a eso, a la agricultura y a la crianza de animales, porque es el sustento básico del ser humano. Pero se dan cuenta cómo no es que estemos hablando nada más de Caín, un hombre, y de Abel, un hombre. No, estamos hablando de una generalidad, como lo habíamos explicado en otros capítulos, los primeros capítulos, en donde Adán y Eva pues son todos los hombres y todas las mujeres. Hablar de hombre es hablar de hombre y mujer. Y vemos entonces aquí lo mismo, para que no caigamos en ese aspecto literal o doctrinal. Por eso el Señor Dios sacó al hombre del jardín, dice, aquí en el versículo, les iba a comentar lo que decía en el versículo 23 del capítulo 3, que por eso Dios sacó al hombre del jardín del Edén y lo puso a trabajar la tierra en la cual había sido formada, o sea, para que se acuerden ustedes. Pero vamos a seguir porque después dice aquí en el versículo número 3, pasó el tiempo, así pasa el tiempo, ¿sí? ¿Cuántos años llevamos en este globo terráqueo? Pues dicen unos que 40,000 años. Muy poquito, pasa el tiempo, dice aquí, un día Caín llevó al Señor su ofrenda del producto de su cosecha, también Abel llevó al Señor sus primeras y mejores crías de sus ovejas, y el Señor miró bien con agrado a Abel y a su ofrenda, pero no miró hacia Caín ni a su ofrenda, por lo que Caín se enojó muchísimo y se puso muy mala cara. O sea, decimos, que el Señor era muy exigente, que exagerado, ¿no? O sea, Caín lleva su ofrenda, ¿no? A lo mejor, no sé, vamos a ponernos a pensar que llevó un costal de frijol. Señor, mira, pues es lo que haré la tierra, te salió un costal de frijol. Y a lo mejor Abel agarró y dijo, mira, yo te traigo 20 crías de vaca, 10 crías de puercos, o infinidad de gallinas y polluelos, de guajolotes, conejos, y dirán ustedes, pues,
No, ahorita todavía no vamos a tocar ese punto de los cerdos, porque van a decir, oh, es que los cerdos, los judíos no pueden comer carne de cerdo ni criarlos. No vamos a meter eso porque ahorita está hablando en general, no está hablando nada más de un pueblo judío, está hablando en general de la humanidad. Aquí el aspecto importante es que estas dos personalidades, estos dos tipos de personas que hay en el mundo, hay uno bueno y uno malo, no hay uno intermedio, o eres bueno y eres malo. Y aquí vemos cómo aquel que se dedica a criar, que es Caín, a cultivar la tierra, pues se le ve maldad en sus hechos, en sus actos, en su comportamiento en la vida. Y vemos cómo Abel es una persona dedicada, amorosa a las cosas del Señor, y tiene bondad, tiene presencia de afinidad con nuestro Padre Dios. Y vemos cómo son dos tipos de personas. Entonces el Señor le dijo, ¿por qué te enojas y pones tanta mala cara a Caín? Pues estás haciendo malas cosas en la vida, las estás haciendo de mala gana, tu mala conducta, tu mal comportamiento, tu odio, tu rencor, tu venganza, tu mala actitud, tu desobediencia, pues ya venía en la genética que fue inyectada desde que Eva, que había violado la ley de haber comido del árbol de la sabiduría del bien y del mal. Todo se hereda, toda la genética se hereda. Si así como somos nosotros, pues nos parecemos a nuestro papá, a nuestra mamá, al abuelo, a la abuela materna o paterna, o al bisabuelo, al tatarabuelo. No somos nosotros, somos ya una descendencia, somos una combinación, no somos únicos. Ya somos una réplica nosotros. Tenemos una carga genética y hereditaria. Entonces no vamos a decir, yo soy único, yo sí empecé a hacer esto. No, ya lo estás haciendo porque así lo hizo uno de tus ancestros. Ya te pareces a uno de tus ancestros. Aquí viene entonces la información muy importante de que eso se hereda. Y Caín heredó eso. Entonces debemos de tener nosotros cuidado porque sabemos que el mal lo podemos ir heredando, nuestro mal comportamiento. Por eso el Señor nos dice, podemos librarlo, podemos controlarlo, debemos de luchar para que eso lo podamos nosotros controlar. Y lo menciona muy claramente, pues aquí, que no te enojes, que dice el Señor, ¿por qué te enojas? Si pones esa cara, si hicieras lo bueno, podrías levantar la cara, pero como no lo haces, el pecado está esperando el momento de dominarte, te está dominando el mal. Sin embargo, tú puedes dominarlo a él. Lo dice el Señor en este versículo número 7 del capítulo 4. O sea que ya nacemos con una predisposición. Hoy, en el 2016, en este diciembre, los científicos en la actualidad nos dicen que ya traemos una predisposición para fumar, una predisposición para ser briagos, borrachos, alcohólicos. Tenemos una predisposición para tener una droga, una cocaína, una heroína dentro de nuestra vida. Si no la probamos, no hay problema. En el momento que la pruebes, aguas. Ya tenemos una predisposición genética, hereditaria. Las investigaciones en la actualidad, los científicos y los médicos nos dicen, ya traes una predisposición para que tu hígado se eche a perder aun cuando tú no bebas alcohol. Ya traes una predisposición en tus órganos vitales para que tú tengas un problema de páncreas, para que tú tengas un problema de cáncer, para que tú tengas un problema de diabetes. Ya traemos una disposición. Ahí bien, ya esto se sabía desde el Génesis, hermanos. Se dan cuenta de la información que el Señor nos hace desde que estamos en este planeta, que ahora apenas lo estamos descubriendo, es otra cosa, pero ya traemos una predisposición genética y ya se había informado. No me van a decir que este capítulo lo acaban de escribir después de los sucesos que los científicos y los médicos han logrado obtener. Pues no, se dan cuenta cómo ya todo está escrito. El Señor ya todo nos lo ha informado. Y le dice a Caín, tú puedes dominarlo. Le dice al hombre que tiene esas tendencias, tú puedes dominarlo. Por eso voy a tocar un punto muy crucial. Aquella persona, sí, que es muy sexual, y digo muy sexual porque todos somos sexuales, pero aquellas personas que tienen una desesperación sexual, hombres hacia las mujeres o mujeres hacia los hombres, deben de controlar sus aspectos, ¿sí?, exagerados que tienen de su sexualidad y que no les llena la vida el tener una pareja. Y andan buscando tener muchas parejas durante toda su vida porque tienen están desbocados en lo sexual.
Y dicen ustedes, ay, son todos. No son todos, pero sí la mayoría. Pues lo mismo pasa con un punto que voy a tocar, que a lo mejor es muy criticable, pero quiero tocarlo porque es muy importante. Aquellas personas que nacen o crecen o se desarrollan, hombres con cuerpo de hombre pero sienten que son mujeres, o mujeres que tienen cuerpo de mujer y creen que son o sienten que son hombres, o hay unas mujeres que tienen sus órganos sexuales femeninos pero tienen aspectos varoniles, hasta les crece el vello, tienen un rostro como varonil. Y hay hombres que se ven, que crecen, que tienen unas apariencias muy femeninas, a pesar de que sus órganos sexuales son masculinos, tienen sus aspectos corporales muy femeninos. Pues, vuelvo a repetirles, ¿qué es lo que tiene? Tú puedes dominarlos, dice aquí en el versículo número 7 del capítulo 4 del Génesis. Porque es maldad. Y nacemos con esa maldad. Dicen, es que Dios te creó así. No. Es una descendencia. Ya traemos esa carga genética desde la desobediencia de Adán y Eva, desde la desobediencia de Eva. Que acuérdense, no fue que le haya nacido a ella la desobediencia por su ignorancia, por no haberse percatado, por no haberse sometido a su caballero hombre. Y cayó en esa desobediencia, pero por causas externas del demonio, del espíritu maligno, que vaga por el mundo para la perdición de las almas y la hace caer en el error. ¿Por qué? Porque el mal es el que inyecta la venganza, el odio, el rencor, la envidia que él tenía en contra del ser humano, porque nosotros somos hijos de Dios. Que ya hemos platicado en otros capítulos de eso. Y sigue aquí diciendo, el número 8 dice, un día Caín invitó a su hermano Abel a dar un paseo, lo invita a dar un paseo. Pues ese es el formato. Y cuando los dos estaban ya en el campo, los dos solos, ¿sí? Caín atacó a su hermano Abel y lo mató. Entonces el Señor le preguntó a Caín, ¿dónde está tu hermano Abel? Y Caín le contestó, no lo sé, ¿acaso es mi obligación cuidar de él? Así actúa la gente malvada y mala, ¿sí? Con esos aspectos negativos de agresión, perversos en el ser humano. Cuando una persona es mala, se le dice Caín. Cuando es envidiosa se le dice Caín. Cuando es asesina se le dice Caín. Bueno, en la actualidad ya no se le dice así, se le dice de otras maneras, pero bíblicamente así se les menciona. El Señor habla con Caín. Nos damos cuenta entonces como el Señor tiene comunicación, a pesar de todo, tiene comunicación con el malo, con los malvados, con los que cometen errores. Está en el Señor con ellos. Hay comunicación, hay oración. Eso es orar, comunicarte. El Señor le dijo, ¿por qué has hecho esto? ¿Por qué? O sea, ¿por qué cometiste esto? ¿Por qué asesinaste a tu hermano? A tu hermano. Dijéramos, pues el vecino, el enemigo, estuvo en guerra, ¿no? Tu hermano. Entonces, se dan cuenta cómo en nuestra propia casa, en nuestra propia familia, puede haber este desenlace fatal y trágico. No estamos esperando afuera, sino aquí adentro. ¿Cuántos hombres en la actualidad matan al papá y la mamá porque andan en la mafia del narcotráfico? Matan a los hijos, al hermano, a la hermana, o venden a la hermana, venden al hermano. Son, dicen unos, peor que Caín. La sangre de tu hermano, dice nuestro Padre Dios, que has derramado en la tierra, me pide a gritos que yo haga justicia. Toda la sangre que se derrama en la tierra por asesinato, le pide a Dios justicia. Si Dios nos perdona porque nos arrepentimos o no nos arrepentimos, ese es el capítulo número X. Esa es otra cosa. Pero no se puede asesinar a nadie. No puedes tú asesinar a nadie. Tienes que ser tú consciente de que la verdad es la verdad. Y que el amor es el amor. Y la vida es la vida y la vida solamente la da Dios. En la actualidad, ¿qué es lo que hace la gente? Aborta y mata a sus seres queridos, a su descendencia, por X razón. Y el aborto está prohibido dentro de la iglesia. Y vemos cómo ahora nos menciona Santidad, el Papa Francisco, de que el aborto ha sido perdonado o se puede perdonar. Pero vemos cómo la acción entonces del aborto ya tiene una situación próspera, porque ya se le está perdonando a las mujeres que han abortado. Y estamos viendo aquí que al final de cuentas es un asesinato y que no debemos de hacer eso, porque aquí lo está marcando en este versículo.
Sí. En número 11 dice, por eso quedarás maldito y expulsado de la tierra que ha bebido la sangre de tu hermano a quien tú mataste. ¿Qué es eso de ser expulsado de la tierra? Es expulsado el mal, la agresión, la maldad, la ausencia de Dios. La tierra debe de estar llena, debe de ser una fuente de la bendición de Dios, del amor de Dios. Y por eso menciona aquí, por eso quedarás maldito y expulsado de la tierra. No exactamente el hombre llamado Caín, sino la acción, el mal, la maldad. En ese momento el Señor desprende de la tierra, es expulsado el mal, es expulsada la maldad. Aunque trabajes la tierra, no volverá a darte frutos si tú la trabajas con esa forma de maldad, con esa forma de agresión, de ironía. La tierra no te va a dar buenos frutos. Y de aquí viene después otras explicaciones, que con la vara que mides serás medido. No vas a salir de aquí hasta que no pagues con tu última moneda lo que hiciste, ojo por ojo, diente por diente, ¿sí? Y que la gente mala y perversa pues le va mal. Al que mal anda, mal le va. Así lo dice otras partes de la Sagrada Escritura y otras partes de los mensajes que se nos da en la palabra del Señor. Entonces vemos aquí cómo dice que aunque trabajes la tierra no volverá a darte frutos, andarás vagando por el mundo sin poder descansar jamás. Aquella persona que tiene ese temperamento, ese objetivo, esa misión de maldad, de agresión, de ausencia de Dios, pues simple y llanamente no va a poder descansar, va a estar vagando siempre, no va a ser feliz. ¿Y cuánta gente se dedica a la maldad, al secuestro, al robo, al asesinato, y no llegan a viejos, se mueren antes, a los 20, 30, 40 años, que ya les cortaron la cabeza, que ya los desollaron, que ya los quemaron, que ya los asesinaron, ya los enterraron en fosas clandestinas, y miles de personas les pasa eso, porque se dedican a la maldad, o sea, andan vagando por el mundo, una perdición. Entonces Caín respondió, Señor, yo no puedo soportar un castigo tan grande. Pues ¿qué quería? Entonces el mal, ¿qué quería la maldad? Fructificar, ser el número uno, salir adelante. Pues no, tiene que cumplirse. A una acción viene una reacción, a una acción negativa viene una reacción negativa. Y no es que el Señor lo esté castigando. Aquí menciona la palabra castigo para que ustedes se den cuenta que la maldad consigo en sí lleva el castigo inmerso. Hoy me has echado fuera de esa tierra y tendré que vagar por el mundo lejos de tu presencia sin poder descansar jamás. Exacto. Si no estás en la presencia del Señor, no hay descanso, no hay tranquilidad, no hay paz espiritual. Y así cualquiera que me encuentre me matará. Claro, hay que matar a la maldad, hay que matar, hacer a un lado el mal de nuestra vida, de nuestra tierra, de nuestro comportamiento, de nuestro desarrollo. Pero el Señor le contesta, fíjense cómo contesta, le dice, pues si alguien te mata será castigado 7 veces. Entonces, ¿por qué decimos nosotros y reprochamos al Señor y decimos, Señor, ¿por qué hay maldad en la vida? ¿Por qué hay muerte? ¿Por qué hay guerras? ¿Por qué hay asesinatos? ¿Por qué hay hambre? Pues porque debe de existir eso. No les digo que ya es parte de nuestra propia vida. Ya viene la descendencia, en la genética, en la sangre. El comportamiento, como lo acabamos de mencionar de Caín, del hombre. Lo que debes de hacer tú es controlarlo, evitarlo, conducirte, luchar. Porque todos tenemos diferentes situaciones críticas de existencia. A lo mejor hay gente que, pues no hay problema el vino, no hay problema el vicio, no hay problema si ve las cosas, no se las roba, no hay problema si fuma, no se envicia, no lo hace y ya, no le gusta y ya. Pero hay gente que sí, el homosexualismo lo mismo, la prostitución lo mismo, ¿sí? El poder, el dinero, lo mismo. Habrá gente que no, y dirán ustedes, ay, ¿quién no va a querer poder? No, hay gente que no quiere el poder. Hay quien no va a querer ser multimillonario, rico, no, hay gente que no. Bueno, podría mencionar yo a alguien, pero no viene al caso. Porque empezaron ustedes a ver dime a quién no le interesaría el poder, a quién no le interesaría tanto dinero. Hemos visto personalidades que no les ha interesado tanto el dinero. Bueno, voy a mencionar a un cantante, ¿no? Facundo Cabral. Siempre lo publicó y lo dijo, que a él no le interesaba ni la fama ni el dinero. Él cantaba sus canciones en nombre de nuestro Dios y de tranquilidad y de paz. No le interesaba ni la fama ni el dinero. Y habíamos una persona, ¿sí? Les puedo mencionar así a muchas, yo creo que ustedes han de conocer algunas, pero nada más es cosa de observar.
Entonces el Señor le puso una señal a Caín para que el que lo encontrara no lo matara. Pues no podemos acabar con el mal siempre va a estar ahí, pero ¿qué decimos en la oración del Padre Nuestro? No nos dejes caer en la tentación, porque el mal existe, lo vamos a tener, va a estar cerca de nosotros, pero no podemos acabar con él, va a vivir con nosotros, debemos de desenvolvernos con ellos, con el mal, con la agresión, con la insatisfacción, y nosotros debemos de conducirnos conforme al Espíritu Santo. Caín se fue del lugar donde había estado hablando con el Señor y se quedó a vivir en la región de Nod, que está al oriente del Edén. Y entonces aquí ya viene la explicación que hace rato estábamos comentando, de cómo viene la descendencia de Caín, para dar referencia después a futuro en los libros que nos siguen del Éxodo, del Números, Levítico, Deuteronomio, de todo el desarrollo hasta llegar a Abraham y toda la descendencia de Abraham, que fue Isaac, y Isaac su hijo Esaú y Jacob, y las 12 tribus de Jacob, en donde se van mencionando los nombres de los ancestros, y que en este caso pues deben ustedes de entender que aquí Caín pues se une a su mujer, y yo les vuelvo a preguntar de dónde sale esa mujer. Pues supuestamente pues nada más empezaban ellos, ¿no? Entonces se dan cuenta cómo aquí tendríamos una situación contradictoria en la que no entenderíamos de nuestras tonalidades más, porque la actitud del ser humano con respecto a Dios, de que hay un hombre bueno y hay un hombre malo. Entonces también se comporta como Abel, y diríamos nosotros, pues nuestro Señor Jesucristo se comportó como Abel y lo mató. Sí, es la referencia a que la presa del malo, ¿sí? Y aquí nos menciona, se une a su mujer, queda embarazada y da a luz a Enoc, que les digo que es muy importante ese nombre, porque después se nos va a mencionar, son descendientes de Enoc, y otros son descendientes de Enos, o sea, el tercer hijo de Adán y Eva, que pues su descendiente fue Enos, que son muy parecidos. Lo voy a volver a arreglar nada más para ir tocando puntos, aunque esto pues ya lo analizamos al principio de esta explicación. Dice luego Caín fundó una ciudad al que le puso el nombre de Enoc. Ahí hubo una ciudad en aquel lugar, ¿sí? Y le puso Enoc, el nombre de su hijo, como a su hijo. Fue entonces el padre de Irad. Irad fue el padre de Mejugel. Mejugel fue el padre de Metusael, y Metusael fue el padre de Lamec, que viene ya este señor Lamec, que amaba a Ada y a la otra llamada Sila. Y vemos aquí como un hombre tiene dos mujeres. Dirán ustedes, bueno, pues ¿cómo está eso? Bueno, pues volvemos a este punto. Todavía no se nos diagnostica aquí, ni se nos prohíbe aquí, ni tampoco se nos menciona que pues, un hombre nada más puede tener una mujer. Aquí vemos como tiene a dos mujeres. Una se llamaba Ada y la otra se llamaba Sila, ¿sí? Ada dio a luz a Jabal, a quien descienden los que viven en tiendas de campaña. Lo que yo les había dicho, se dan cuenta del comportamiento, ¿sí? La gente, en qué oficios van obteniendo, cómo se van desenvolviendo, que es muy importante, ¿sí? Y que se dedica al criado, a la crianza del ganado. Podríamos decir que pues es gente de pueblo, es gente de campo, ¿sí? Jabal, y que viven en tiendas. Jabal tuvo un hermano llamado Jubal, ¿sí? Se parecen los nombres, no los vayamos a confundir. Jabal y después otro Jubal, de quien descienden todos los que tocan el arpa y la flauta. Los otros se dedican a otra cosa totalmente diferente, a la música, al arte. Por su parte, Sila dio a luz a Tubal Caín, la otra mujer de Lamec. Su mujer tuvo a Tubal Caín, que fue herrero y hacía objetos de bronce y de hierro. Y tuvo una hermana a que se llamaba Naama, pero no nos menciona a qué se dedicaba. Lamec les dijo a sus esposas, escuchen bien lo que les digo, he matado a un hombre por herirme, a un muchacho por golpearme. Fíjense, o sea, cuenta normal. Por eso de ahí viene después que el Señor nos da unas indicaciones en la época de Moisés y nos menciona los mandamientos de que pues no matarás, porque si no hicieron un matadero, no entendían que no debían de matar a su hermano, no debe haber asesinato porque la vida solamente la da Dios, y algunas otras pues reglas que debemos de ir nosotros pues teniendo en nuestra vida para que no caigamos en los errores. Y vemos como aquí pues lo dice de una manera tan simple, tan llana, y solamente para referirse de que tiene ese gran logro de que ahora lo van a tener que perdonar 70 veces 7, o lo tendrán que vengar
70 veces 7, como ya lo tenemos nosotros dentro de nuestra explicación inédita de las Sagradas Escrituras, donde hemos ya leído y escuchado los mensajes bíblicos de que somos perdonados 70 veces 7. Y bueno, entonces vemos aquí como dice, si Caín lo vengara 7 veces, a mí me tendrá que vengar el número 7. ¿Y qué es? El número 7 significa plenitud, madurez. Acuérdense que la gente de los 70 años se dice que es gente con experiencia y con plenitud. Eso es lo que se debe, pero no es así, ¿verdad? La mayoría de las personas que tienen más de 70 años pues debiesen ser con mucha sabiduría, conocimiento y experiencia, y muchos llegan a viejos y no tienen esas cosas, esas virtudes. Entonces, pues imagínense en qué situación se encuentran esas personitas, ¿verdad? Pero bueno, a lo que voy es de que la situación es diferente, no es siempre una regla constante. Y nos dice aquí, al final del versículo, del capítulo, nos menciona, versículo 25 del capítulo 4, el tercer hijo de Adán y Eva, ya no lo mencionan, Adán volvió a unirse con su esposa. ¿Con qué volvió a unirse? ¿Qué forma de traducirnos este versículo? Bueno, pues si ya estaban casados o pues ya vivían juntos, pues al principio se acuerdan que dijo esposa, y que en otras Biblias dice pues mujer, su mujer, ¿sí? Y aquí dice unirse porque está dando a entender que tuvieron relaciones para tener otro hijo, ¿no? Aunque pues las relaciones pues se tenían y simple y llanamente, ¿verdad? Pues iban a tener hijos. Aquí nos mencionan estos 3 hijos, pero si hubiesen sido personas, hombre y mujer, les apuesto que tuvieron muchos hijos. Muchos. Y aquí nada más se mencionan 3, para que nos demos cuenta de la actitud del hombre bueno y del hombre malo. De hombre bueno, Abel, el hombre malo, Caín, en sus actitudes. Y el tercer hijo es, ¿por qué? ¿Qué es el intermedio? ¿Es el tercer género? No. La tercera forma de que hay bueno y malo y el otro, no. Fíjense qué es lo que nos informa aquí. A quien le llamó Set, pues dijo, Dios me ha dado otro hijo en lugar de Abel. En lugar de Abel. O sea, que Dios repone, Dios te sustituye, Dios te ayuda. Si tú estás bien con el Señor, te va a reponer todo lo que pierdas por la maldad, por la actitud del mundo. Dios siempre va a estar contigo, te va a proveer de todo. Dijo Job en un libro que vive en la Biblia, que ya después lo podemos ir analizando, en donde menciona, si Dios me lo dio, Dios me lo quita. Entonces, pues, y el Señor restaura todo. Y aquí vemos como la presencia de Dios se hace presente. Si tú estás con el Señor te ayuda y te repone y te da todo lo que tú has perdido. Tú todo has tenido que desecharlo por causa de la maldad, no solamente tuya, o no solo tuya, sino por otra persona. Y el Señor siempre estará contigo, siempre te va a proteger. Y esa es la acción. El Señor te recupera, el Señor te da. Y dan ustedes, pues no es lo mismo perder un hijo que te den otro. Pues si no es la película de Nosotros los Pobres de Pedro Infante, ¿verdad? En donde se le muere el torito y después vienen otros 2 hijos, ¿no? Pues es una película, ¿verdad? ¿Sí? Pero vemos cómo entonces, aquí se refiere del tercer hijo de Adán y Eva, que es Set, y que nos menciona muy claramente, también Set tuvo un hijo al que llamó Enos, que es otro de los personajes que próximamente vamos a empezar a ver y que lo tenemos que tener muy en claro para que ustedes lo tengan y no se les olvide. Desde entonces el Señor, desde entonces se comenzó a invocar el nombre del Señor. Desde este momento, desde que Set tuvo a su hijo llamado Enos, empezó a publicarse, a renombrarse el nombre del Señor. Pero pues no sabemos cómo se llamaba el Señor, no sabemos que el Señor tenga un nombre en específico. Se dan cuenta de que le dijo, yo soy el que soy, a Moisés en el monte Sinaí. Entonces, bueno, pues es muy importante que hasta aquí lo vamos a dejar, se termina el capítulo 4, y vemos entonces nosotros la importancia que tienen estos 2 nombres. La descendencia de Set, que es Enos, y la descendencia de Caín, que es Enoc, y que Caín pues tuvo por ahí un descendiente que es Lamec,
y que pues Lamec tuvo 2 mujeres, a las cuales hace esa referencia de que pues será vengado 70 veces 7, ¿no? Y bueno, pues debemos de checarlo, debemos de entenderlo para que no se nos olviden estos datos, y espero que hayan entendido ustedes exactamente este capítulo, este formato teológico, para que no lo vean solamente de una forma doctrinal. Caín es la representación del mal, Abel es la representación del bien, y cuando el bien ha sido destruido por el mal, el Señor lo sustituye, y en este caso lo sustituyó con un nombre que se le da, que es el de Set. Que Dios te bendiga.